Bienvenido, bienvenida a Calma Sabia. Este es un espacio para pausar, respirar y soltar el día. Aquí encontrarás historias suaves, reflexiones y sonidos que te acompañarán hacia el descanso. No necesitas mirar la pantalla, solo acomodarte, cerrar los ojos y permitirte descansar. Antes de comenzar, vamos a permitir que el cuerpo se relaje. Inhala profundo por la nariz y exhala lentamente por la boca. Otra vez, inhala calma, exhala tensión. Siente cómo tu cuerpo comienza a aflojarse, tus hombros se suavizan, tu rostro descansa, tu respiración encuentra su propio ritmo. No hay nada que hacer ahora, no hay nada que resolver. Este momento es solo para ti. Con cada exhalación, suelta el día y con cada inhalación, recibe tranquilidad. Permite que los sonidos que escuchas te acompañen y deja que tu mente se vuelva ligera. Cuando te sientas listo, lista, comenzamos nuestro viaje. Imagina que caminas lentamente por un bosque mientras una suave lluvia cae a tu alrededor. Las gotas golpean las hojas de los árboles y crean un sonido tranquilo. Mientras avanzas entre los árboles, buscas un lugar donde refugiarte de la lluvia. Entonces, entre unas rocas cubiertas de musgo, en una pequeña colina, notas algo curioso. Parece la entrada de una pequeña cueva. Está parcialmente cubierta por una gran roca, como si alguien la hubiese colocado allí hace mucho tiempo. Con algo de curiosidad, empujas la roca lentamente. La piedra deja al descubierto una pequeña apertura y decides entrar. Dentro hay un túnel estrecho de piedra. El aire está en calma y el sonido de la lluvia queda cada vez más lejos detrás de ti. Caminas lentamente por el túnel y al avanzar notas algo al fondo. Una pequeña luz, muy tenue pero cálida. Sigues caminando hacia ella. Cuanto más te acercas, más brillante se vuelve, hasta que finalmente llegas al final del túnel. La salida está cubierta por hiedras y plantas colgantes, y entre sus hojas se filtran rayos dorados de sol.
Apartas suavemente las hojas y al salir del túnel te encuentras con algo completamente inesperado. Un hermoso jardín escondido. El cielo aquí está despejado. La lluvia no llega a este lugar. Frente a ti se extiende un jardín lleno de flores, senderos de piedra y antiguas columnas cubiertas de rosas trepadoras. En el centro del jardín hay un gran estanque de agua clara y tranquila. Y justo en el medio se alza la estatua de un ángel. Sus alas están abiertas como si protegiera todo el jardín. El agua refleja la luz del sol y pequeñas cascadas caen suavemente en un rincón del lugar. Caminas lentamente por el jardín y puedes sentir el aroma de las flores mezclándose con la frescura del agua. Todo el lugar transmite calma. Te acercas al estanque y decides sentarte cerca del borde observando la estatua del ángel. El agua se mueve suavemente, los pájaros cantan en la distancia y poco a poco comienzas a relajarte. Tu respiración se vuelve más tranquila y tu mente se calma. Entonces, notas una voz suave y miras a tu alrededor, pero el jardín está completamente vacío. No sabes de dónde viene, pero la voz vuelve a hablarte. Es cálida, serena y llena de paz. Y entonces comprendes que la voz viene del ángel. La estatua parece haber despertado para darte la bienvenida. Con una voz tranquila te dice: has encontrado este jardín porque necesitabas un lugar de calma. Este es un refugio para los viajeros cansados. Sientes una profunda tranquilidad al escuchar esas palabras, como si realmente hubieras llegado al lugar correcto. Luego vuelve a hablarte con suavidad. Muchos viajeros han pasado por este jardín y cada uno ha dejado aquí una historia. Si lo deseas, puedes quedarte un momento conmigo y escuchar alguna de ellas. Te acomodas con tranquilidad junto al estanque y entonces el ángel empieza a contarte la primera historia. En una aldea cerca de la montaña vivía un joven que siempre sentía miedo. Había cometido un error, o tal vez varios, y aunque nadie lo perseguía con armas, él sentía que las miradas y los recuerdos lo seguían a todas partes. Un día decidió irse, no para empezar una vida nueva, sino para esconderse. Caminó hacia el bosque y más allá.
cada vez más y más adentro, hasta que encontró algo extraño. Entre raíces y piedras había una entrada pequeña, como un túnel antiguo. Pensó que era un buen escondite y entró sin dudar. El túnel era oscuro y húmedo. Caminó despacio, tocando las paredes, sin conseguir ver algo, hasta que al final apareció una luz. Salió del túnel y se encontró con un lugar que no parecía real. Un jardín amplio, lleno de flores, con árboles altos y una fuente de agua en el centro. En medio de la fuente había una estatua de un ángel, con las alas abiertas y el rostro sereno. El joven sintió alivio. Pensó que nadie lo encontraría allí, y entonces decidió quedarse. Pasaron los días, el jardín siempre estaba igual. Las flores no se marchitaban. El agua nunca se ensuciaba y siempre aparecía algo para comer. El lugar era hermoso y tranquilo. Sin embargo, algo no estaba bien. El joven no dormía. Se sentía inquieto, aunque no sabía por qué. Intentó hacer una vida allí, plantar semillas, ordenar el lugar y sentirse como en casa. Pero nada cambiaba. Las plantas crecían, pero no daban fruto. El tiempo parecía detenido y él se sentía cada vez más solo. Además, empezó a notar algo extraño. Cuando se miraba en el agua de la fuente, no veía su rostro como era realmente. No aparecía el cansancio ni la marca del error que le había hecho huir. Era como si el jardín lo escondiera incluso de sí mismo. Una noche, cansado y confundido, se sentó frente a la estatua del ángel y habló en voz alta. Este lugar es hermoso, pero no puedo vivir aquí. ¿Por qué? Entonces, sin mover los labios, la estatua habló. No fue una voz fuerte, sino clara y tranquila. El ángel respondió: este jardín no fue creado para esconderse, fue creado para descansar y luego regresar. El joven bajó la cabeza. Tengo miedo de volver. Afuera está todo lo que no supe enfrentar. El miedo no desaparece huyendo, solo se hace más grande. Aquí estás a salvo, pero estás detenido, y una vida detenida no es una vida, dijo el ángel. La estatua continuó hablando. Mañana el agua te mostrará tu verdadero reflejo, no para castigarte, sino para recordarte quién eres. Luego deberás elegir. El joven guardó silencio y a la mañana siguiente se acercó a la fuente. Esta vez el agua le dejó ver su verdadero rostro, el cansancio, la culpa, pero también la fuerza que había olvidado. Entendió entonces que no necesitaba ser perfecto para volver, solo sincero. El joven salió del jardín y regresó a la aldea. No fue fácil, pero pidió perdón y aceptó las consecuencias. Aprendió a reparar lo que pudo y a convivir con lo que no. El miedo no desapareció del todo, pero dejó de decidir por él.
Con el tiempo, el joven regresó al jardín, pero ya no para esconderse, iba a agradecer. El lugar seguía allí, tranquilo como siempre. La estatua permanecía en silencio, pero su mensaje seguía vivo. Esconderse puede dar alivio, pero no da sentido. El refugio existe para recuperar fuerzas, no para abandonar la vida. Enfrentar lo que tememos es difícil, pero es el único camino para volver a ser completos. Había un hombre que tenía 4 hijos. Su padre trataba de que aprendieran a no juzgar las cosas precipitadamente, y con ese fin lo fue enviando uno por uno a ver un peral que estaba a una gran distancia. El primer hijo fue en el invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el hijo más joven en el otoño. Cuando todos ellos habían ido y regresado, el padre los reunió y les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo afirmó que el árbol era horrible, doblado y retorcido. El segundo hijo dijo que no era así en absoluto, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercer hijo aseguró que el árbol estaba cargado de flores, era muy hermoso y despedía un aroma muy dulce. El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos, porque según dijo, estaba maduro y marchitándose de tanto fruto. Entonces, el padre les explicó a sus hijos cómo todos tenían razón, pero que solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol. No se debe juzgar a una persona si solo la ves en una circunstancia. No juzgue la vida entera por solo una estación difícil. Y no dejes que el dolor de alguna estación destruya la dicha del resto. Si te das por vencido en el invierno, habrás perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. En un reino antiguo, donde los dioses aún observaban a los hombres, vivía un viajero que deseaba una sola cosa: conseguir el oro eterno. No era un oro común. Según las leyendas, quien lo poseía nunca volvería a temer al hambre, al frío ni a la pérdida. El viajero escuchó que ese oro se encontraba al final de un largo camino, más allá de montañas y bosques, y sin dudarlo partió. Desde el primer día caminó con la vista fija en el horizonte. Cuando atravesó un valle fértil, no se detuvo a probar los deliciosos frutos. Cuando cruzó un río difícil, no aprendió a nadar mejor, solo pensó en llegar rápido a la otra orilla. Cuando encontró compañeros de viaje, no escuchó sus historias. Creía que todo lo que no lo acercara al oro era una distracción.
Los dioses lo observaban en silencio. En el camino aparecieron pruebas, acertijos, senderos que exigían paciencia, desafíos pequeños que enseñaban habilidad y cuidado. Pero el viajero lo superaba con impaciencia, sin aprender nada de ellos. No disfrutaba vencerlos, solo los soportaba. Finalmente, tras muchos años, llegó al templo del oro eterno. Allí, sobre un pedestal de piedra, brillaba el tesoro. El viajero lo tomó entre sus manos y esperó sentir paz. Pero no ocurrió nada. Confundido, levantó la vista y vio aparecer a una figura antigua, un dios del tiempo y de los caminos. ¿Por qué no siento lo que esperaba?, preguntó el viajero. El dios lo miró con calma. Porque el oro no era el premio, era solo el final del camino, respondió el dios. Entonces, ¿para qué era todo esto?, dijo el hombre agotado. El dios señaló el sendero por el que el viajero había llegado. El valor estaba en tu propio camino, en el que no supiste mirar, en los ríos que cruzaste sin aprender, en las personas que dejaste atrás y en las pruebas que resolviste sin comprender. El viajero bajó la cabeza. Por primera vez vio el camino completo. El dios habló una última vez. Puedes quedarte con el oro o dejarlo aquí y volver. Esta vez prestando atención. El viajero dejó el oro sobre la piedra y emprendió el regreso. Esta vez caminó despacio, aprendió de cada paso y aunque volvió sin tesoro, llegó con algo que nunca había buscado, pero que por fin había encontrado. Las metas dan dirección, pero la sabiduría nace en el camino. Quien solo vive para llegar, pierde lo más valioso, la vida que sucede mientras avanza. En una aldea antigua vivía un mercader que siempre se quejaba. Si llovía, decía que era mala suerte. Si salía el sol, decía que hacía demasiado calor. Si algo salía bien, decía que seguro luego vendría algo peor. Un día llegó al pueblo un viajero extraño. Llevaba una bolsa pequeña y una sonrisa tranquila. Al escuchar tantas quejas, se acercó al hombre y le dijo: «Veo que necesitas ayuda. Puedo ofrecerte una piedra mágica». El mercader se interesó de inmediato. «¿Qué hace?», preguntó. «Resuelve problemas», respondió el viajero, «pero solo funciona si se usa correctamente». Sin hacer más preguntas, el hombre aceptó la piedra. Era pequeña, lisa y bastante común. Aún así, la guardó como si fuera un tesoro. Al día siguiente,
tuvo un problema en su trabajo. Unos clientes le reclamaron por el precio del trigo. Sin saber qué decirles, recordó la piedra del viajero y la sacó de su bolsillo. La miró, la frotó y esperó que la piedra solucione el problema. Y nada pasó. Los clientes se fueron y él se enfureció. «Esta piedra no sirve», reclamó el mercader. Más tarde, tuvo una discusión con un vecino. Volvió a sacar la piedra. Esta vez pensó que si la miraba más fijamente, funcionaría. Pero otra vez nada pasó. Eso le provocó una risada a su vecino y se marchó. El mercader se quedó furioso con la piedra. Esa noche, cansado, la dejó sobre la mesa y se fue a dormir. A la mañana siguiente, al despertarse, notó algo extraño. El problema del trabajo se había solucionado porque él había hablado con calma. El vecino le había devuelto el saludo y el día simplemente estaba bien. Confundido, buscó al viajero. La piedra no hizo nada, le reclamó, pero los problemas se resolvieron igual. El viajero sonrió. «Claro que hizo algo», dijo. «Cada vez que la sacabas, te detenías un momento para pensar en la magia de la piedra y dejabas de reaccionar». «Entonces, ¿no era mágica?», preguntó el hombre. «Lo era», respondió el viajero, «pero no cambiaba el mundo, te cambiaba a ti». El mercader miró la piedra y comenzó a reír por primera vez en mucho tiempo. Desde ese día siguió llevándola consigo, no porque creyera que resolvía problemas, sino porque le recordaba que no todo necesita una queja y que a veces la solución empieza con una pausa. En tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los humanos, existía un dios menor encargado de conceder favores. No era el más poderoso ni el más sabio, pero sí el más solicitado. Un día, cansado de escuchar pedidos imposibles, decidió cambiar las reglas. «Hoy concederé un solo favor, pero será exactamente lo que me pidan, nada más», anunció el dios. Un campesino fue el primero en acercarse. «Quiero ser el hombre más fuerte del valle», dijo. El dios chasqueó los dedos y el campesino se volvió tan fuerte que rompía las herramientas al tocarlas, y ya nadie quería trabajar con él. El campesino se fue frustrado. Luego llegó una mujer. «Quiero que nadie me discuta nunca», pidió. El favor fue concedido. Desde ese día nadie le hablaba y la mujer se fue en silencio. Por último llegó un hombre sencillo que había observado todo desde lejos. «¿Y tú
¿Qué deseas?, preguntó el Dios curioso. El hombre pensó largo rato y dijo: quiero que las cosas difíciles sean fáciles. El Dios levantó una ceja. Eso es peligroso, advirtió. Pero el pedido fue concedido. Desde ese día, todo le resultó fácil al hombre. No había esfuerzo, ni dudas, ni errores. Y con el tiempo se volvió torpe, impaciente y aburrido. No aprendía nada porque nada le importaba. El hombre regresó al templo. Este favor me está arruinando. Devuélveme mis dificultades, le dijo al Dios. El Dios rió por primera vez en siglos. Por fin alguien entiende, dijo. No todo lo que deseamos nos ayuda, y no todo lo que cuesta es un castigo. Le quitó el favor y le devolvió su vida normal. El hombre volvió al valle donde nada era fácil, pero todo tenía sentido otra vez. Había un hombre mayor que trabajaba la piedra. Toda su vida había sido escultor. Hacía figuras para plazas, para iglesias, para casas que querían adornarse. Con los años, hizo hacer algo solo para él. Un jardín lejos de la ciudad. Un lugar tranquilo donde pasar las tardes. Compró una parcela en el bosque y comenzó a trabajar. La primera obra que talló fue una estatua. Un ángel con las alas abiertas y las manos juntas como quien mantiene un secreto. La puso en el centro de una fuente que levantó con sus propias manos. Quería que el agua cayera sobre la piedra y la figura pareciera vigilar el jardín. La estatua quedó perfecta. El anciano la miró con orgullo, pero estaba cansado. Años de trabajo le pesaban en la espalda. Los párpados le dolían cuando cerraba los ojos. Necesitaba descansar unos días antes de seguir con las columnas, los senderos y las rosas. Se tendió en una silla junto a la fuente y se quedó dormido. Al despertarse, la fuente tenía algo distinto. Había una falta de hojas secas en el borde y el agua sonaba más clara. Él pensó que el viento había ordenado la fuente mientras dormía y no le dio más vueltas. Al día siguiente, cuando volvió a trabajar, vio que las primeras columnas estaban colocadas. No recordaba haberlas hecho, entonces miró a su alrededor y no encontró a nadie. Se sintió raro, pero siguió. A la mañana siguiente apareció un arco cubierto de hiedra donde él había dejado solo tierra. Las plantas habían crecido rápido, los brotes estaban firmes y las rosas ya tenían capullos. El escultor creyó al principio que había imaginado las cosas por cansancio. Pero la situación no paró. Una mañana, la fuente soltó agua que trajeron gorriones. Otra, un grupo de piedras se colocó formando un sendero y las rosaledas estaban floreciendo. Al final entendió lo evidente.
La estatua no era solo piedra. Había algo en ella que guardaba el trabajo y el empeño del escultor. De algún modo, la figura se movía en la quietud y continuaba lo que él no podía terminar. El anciano dejó de sorprenderse. «Gracias», le dijo un día. «Me falta fuerza, pero no quiero abandonar esto». La estatua no respondió con palabras, pero el jardín siguió creciendo. Las fuentes obtuvieron su forma correcta, las columnas se fueron alineando, las enredaderas encontraron dónde subir. Los animales del bosque dejaron semillas y la tierra se volvió fértil. Con el tiempo, el lugar quedó completo. El jardín se volvió sencillo y extraordinario a la vez. Caminos de grava, columnas con flores, fuentes que no dejaban de mirar el cielo. El anciano paseaba ya con pasos más lentos y se sentaba junto al ángel. Un día, sentado junto a la fuente, el escultor entendió lo que había sucedido. Había puesto tanto trabajo y tanta intención en la estatua que algo suyo quedó allí. Esa fuerza no sustituyó su trabajo humano, lo acompañó. Hacer algo con la entrega y con el corazón puede sembrar ayuda donde faltan fuerzas.